Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo les pareció este precioso capibara que ya realizamos en la parte 1? Si no lo has visto, no lo has realizado este video, pues por acá arriba te sale como sugerencia y en la descripción de este video encuentras el link, el enlace, no solamente para tejer la primera parte, sino también el enlace para descargar el patrón completo con todo y su bolsito de tortuga completico en PDF y te llega a tu correo electrónico. Este precioso capibara ya lo realizamos en los tutoriales o el tutorial anterior y vamos ahora a estar realizando en este tutorial pues su bolsito de tortuga que ya viste en la portada de inicio. Así que vamos a estar tejiéndolo, muy fácil de realizar también, con prácticamente el mismo material, del mismo grosor, y así que espero que lo disfrutes y que tejas conmigo todo este tutorial. Vamos a arrancar para continuar con la parte 2 y finalizar ya todo nuestro capibara. Aquí tengo los 3 tonos que vamos a estar utilizando para su bolsito de tortuga. Es un verde, un blanco y un crudo. ¿Listo? Son colores que yo ya tenía de otro proyecto. Si has tejido conmigo en el canal, sabes de qué proyecto se trata. Y es de nuestro gnomo de Navidad, que es un gnomo gigante precioso que trabajamos en marca Chelin. Entonces, estos 2 tonos son marca Chelin y este es marca Lanando. Prácticamente son de 4.5 o 4 milímetros de gruesor, lo mismo que trabajábamos con nuestro capibara. Vamos a arrancar con nuestros tonos para trabajar nuestra bolsita de tortuga. Vamos a comenzar con la parte verde o la caparazón o el cuerpo, como lo quieras llamar, de nuestra bolsita tortuga o nuestro bolso tortuga. Vamos a iniciar con un anillo mágico y vamos a trabajar los 8 puntos dentro del anillo. 1, 2, 3, ay, se me suelta, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cerramos nuestro anillo mágico con mucho cuidado para que no se nos dañe la hebra. Es un poco delicada. Listo. Y cerramos nuestra ronda para trabajar la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 8 puntos. En total vamos a tener 16 puntos. Voy a trabajar 2 puntos por cada uno de los que tenemos acá. Terminada la ronda 2 pasamos a la ronda 3 donde vamos a hacer patrones repetitivos para conseguir el aumento que queremos. En la ronda 3 vamos a hacer el patrón de un punto y seguido un aumento. Un punto y luego un aumento. Esto lo vas a repetir hasta finalizar la ronda. Cuando termines la ronda 3 te van a quedar 24 puntos. Luego pasaremos a la siguiente ronda donde el patrón va a ser 2 puntos y un aumento. Repitiendo ese patrón hasta el final te quedarán 32 puntos. Al terminar la ronda 4 vas a trabajar la ronda 5, 6 y 7, esas 3 rondas con los mismos 32 puntos que tenemos, trabajando punto sobre punto. Y así se va a ver nuestra pieza que es nuestro cuerpecito o nuestro caparazón. Vamos a dejar esta pieza a un lado, no vas a cortar la hebra, la vamos a dejar así sin cortar hebra y vamos a trabajar ahora con el tono piel o el crudo o el que tengas para su caparazón, para la parte de abajo o la parte interna, y vamos a realizar también el anillo mágico, los 8 puntos y vamos a repetir esas mismas rondas hasta la ronda número 4. Lo mismo que trabajamos con el hilo verde. ¿Listo? Vamos a hacer dentro del anillo mágico 8 puntos
y luego en la ronda 2 aumento en todos los 8 puntos, en la ronda 3 el patrón de un punto, un aumento, repitiendo, y en la ronda 4 el patrón de 2 puntos, un aumento, repitiendo hasta el final. Vamos a hacer eso mismo, repitiendo esas 4 primeras rondas que hicimos con el caparazón o con la coraza, como la quieras llamar, y nos vemos y les muestro cómo nos quedaría. Cuando hayas realizado hasta la ronda número 4, vas a trabajar la ronda número 5 tejiendo los mismos 32 puntos y tendremos solo 5 rondas, ¿vale? Vamos ahora a cortar la hebra dejándola bastante larga. Yo la dejé muy larga, más de 1 metro, porque con ella voy a trabajar luego las cadenas que van a ser como los tirantes del bolso. Y pues no quiero volver a enhebrar el hilo, así que ya que tengo aquí esta hebra, dejé suficiente para trabajar luego las cadenas. ¿Listo? Lo puedes cortar y esconder si deseas luego trabajarlas cosiéndolas directamente con la aguja lanera. Vamos ahora a retomar nuestra parte verde, nuestro caparazón, y vamos ahora a unir ambas piezas. ¿Cómo las vamos a unir? Vamos a dejar la parte de enfrente, la parte del derecho, hacia afuera y la parte del revés de la pieza hacia adentro. Y vamos a empezar a trabajar tomando un punto y un punto, ¿vale? Voy a introducir en el punto donde debo tejer, luego introduzco en el punto donde debo tejer en la parte de atrás o de nuestra pieza número 2 y vamos a trabajar de esa forma. ¿Listo? Pero voy a tomar hebra primero porque lo que vamos a trabajar son puntos media vareta o punto bajo alto. De esta forma y los vamos ajustando bien apretaditos. Introduzco en el siguiente, introduzco en el siguiente de la pieza y trabajo punto media vareta y ajusto. En el siguiente de acá, en el siguiente de la otra pieza y hago mi punto media vareta y ajusto. Así voy a trabajar todo alrededor de los 32 puntos que tengo y antes de cerrar, por la abertura pequeña que tenga aquí al final, voy a introducir el relleno. Voy a introducir bastante relleno en la caparazón y termino la ronda. Cuando hayas terminado y ya rellenamos, mira lo hermoso que se ve nuestro cuerpo de nuestra tortuguita, de nuestro bolsito. Nuestra bolsa se ve muy lindo. Ya terminé aquí, cerré y corté la hebra. Esto lo voy a esconder con la aguja lanera entre el relleno. Y mi recomendación y sugerencia es para que cuando estés rellenando estés manteniendo la parte del color crudo o la parte de abajo plana. Puedes introducir un cartón, un acetato de manera circular para que aquí te quede plano o sencillamente como hice yo, ir rellenando e ir empujando el relleno. Siempre que rellenamos le podemos dar la forma que queramos a nuestro amigurumi. Eso va en el modelo de relleno, ¿listo? Vamos rellenando y vamos acomodando para que esta parte no nos quede abultada. Y así la dejamos a un lado, a un costado y vamos a realizar lo que son las extremidades de la tortuga. Vamos a realizar sus patitas, vamos a tener que tejer 4 de la siguiente manera y yo lo voy a hacer con el hilo blanco. Al igual que su cabecita también con hilo blanco. Dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo y cerramos la ronda. Para la ronda 2 vamos a tejer los mismos 6 puntos. ¿Vale? Los mismos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y antes de cerrar la ronda voy a girar la pieza para que no me quede por el revés el tejido. Y corto la hebra interna del anillo mágico que me estorba y ahí sí paso a tejer la ronda 3 y última. En la ronda 3 vamos a tejer 3 disminuciones. Primera disminución,
luego hago mi segunda disminución y me queda una última disminución. 3 disminuciones. Cierro con punto deslizado en el primer punto y hago una cadenita para que no se me suelte. Voy a cortar la hebra larguita porque la voy a necesitar para coser la patita al caparazón o al cuerpo. No la vamos a rellenar, así como está es suficiente, sin relleno. Y vas a tejer las otras 3 porque necesitamos 4. ¿Cómo las vamos a coser? De una vez te voy indicando cómo y dónde. Vamos a coser cada patita teniendo en cuenta que nos queden 2 en cada lateral, ¿no? Que no nos queden unas más arriba que otras. 2 en cada espacio, teniendo en cuenta que queden en la misma dirección, y 2 en la parte de abajo. Eso sí lo hacemos que nos quede bien ubicaditas, y las vamos a coser en la primera ronda que tenemos acá de tono crudo. ¿Cómo lo cosemos? No lo cosemos así, por la boquita de nuestra patita, aquí el anillo que nos quedó, la última ronda, así no. Lo vamos a coser acostadito, ¿vale? Acostadita, la patita, de esta forma. Y vamos a coser las 4 patitas. Vamos ahora a realizar con el mismo hilo blanco la cabeza. Para la cabeza he tejido dentro del anillo mágico 8 puntos. Mira, 8 puntos, cerré el anillo y cerré la ronda, y voy a trabajar ahora en la ronda 2 aumento en cada uno de los 8 puntos. Voy a hacer 8 aumentos de esta forma, me quedarán 16 puntos, y en la ronda número 3 voy a tejer esos mismos 16 puntos. Así se ve nuestra pieza ya cuando tengo la tercera ronda tejida. Y ahora vamos a trabajar en la ronda 4 un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Así voy a ir trabajando toda la ronda 4. Un punto, una disminución, hasta finalizar. Nos van a quedar 11 puntos. Al terminar tejerás 2 últimas ronditas de esos mismos 11 puntos. En total pues será la ronda 5 y la ronda 6. Esas últimas 2 rondas. Y cortamos la hebra para coser a nuestro cuerpo. Vamos a coser, y ya cuando tengamos cosidas las partes, las patitas y la cabeza, ahí sí vamos a trabajar las tirantes de nuestro bolsito. ¿Listo? Vamos a coser aquí en todo el centro la cabecita, vamos a coser en los laterales los piecitos o las patitas como te indiqué. Mis chicas, miren cómo queda de preciosa esta preciosidad de tortuga. Yo sé que les está quedando también muy linda. Como puedes ver, le he colocado los ojitos de seguridad. Los pueden pegar con silicón caliente, con pegamento o con el broche como ustedes lo deseen. Yo los voy a pegar y son de unos 9 milímetros aproximadamente. Los coloqué en la ronda número 2 de la cabeza, en los laterales de nuestra cabecita, así para que a los lados se pueda ver el ojito. Y tenemos por aquí la hebra de color crudo, que es con la que vamos a trabajar las cadenetas para hacer las tirantes del bolso. Tengo la hebra justo encima de la primera patita. Si no está ahí tu hebra, con la aguja lanera enhebras y vas y la ubicas en esta posición. Aquí voy a introducir en uno de los puntos o en una de las hebras del color crudo y voy a empezar a trabajar cadenas. Esto depende, la cantidad de cadenas depende de cómo quieras que quede tu bolso. Debes irlo midiendo a nuestro capibara para saber cuántas cadenas debes realizar. Ya te indico cuántas voy a hacer yo, y lo unimos o lo haces las cadenas y luego pasas acá encima, detrás de la segunda patita. Mira, aquí está esta, detrás de esta, aquí vamos a hacer el punto deslizado en unión cuando termines toda la tira de cadenas, midiendo a nuestro capibara. Hacemos las cadenas y aquí hacemos el punto deslizado. Enhebramos hebra y la pasamos para acá y volvemos y hacemos lo mismo del otro lado. Le tejí, mis chicas, 28 cadenas. ¿Listo? 28 cadenas en cada lado.
que nos quede suficiente espacio y ya le pegué los ojitos con silicón caliente. Vamos a ubicarlo aquí en nuestro cuerpo. Ya tengo aquí a nuestro capibara y simplemente pasamos una de las correitas de un lado, del otro lado. Y así nos queda nuestro capibara con su tortuguita, con su bolsito. Voy a mostrarles ya cómo nos queda todo terminadito, que nos quede todo completo en cámara y les muestro. Bueno, mis chicas y mis chicos, así hemos terminado nuestro capibara. Ya ustedes saben cómo nos quedó de precioso, hermoso. Espero que les haya encantado. Gracias una vez más por tejer junto conmigo, por terminarlo conmigo. Sé que les tuvo que haber quedado precioso. Espero que me etiquetes si llegas a subir la fotico a redes sociales. Aquí en la descripción encuentras todos los enlaces de mis redes sociales para que puedas etiquetarme en Instagram, en Facebook. También tenemos un grupo en Facebook donde puedes unirte y subir los tutoriales o los videitos con los que has trabajado conmigo, la fotico del resultado tuyo también para que todos lo podamos observar. Que lo disfrutes, que disfrutes este patrón, y si quieres adquirir el patrón escrito, también el enlace está aquí abajo para que apoyes mi trabajo, también para compartirlo si deseas, para que no tengas que volver a ver este tutorial, todo las dos partes tan extensas, pues puedes guardar el patrón escrito. Muchas gracias, mis chicas, por tejer junto conmigo. Espero que les haya encantado este precioso capibara como a mí me fascinó. Nos vemos en un siguiente tutorial, mis chicas. Bye bye.